Muy buenas noches, estimados participantes del Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa, estimados doctoras y doctores, estudiantes de Derecho que están conectados a través de las diversas plataformas de Zoom y Facebook del Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa en una sesión académica más conforme al Diplomado de Derecho Administrativo, Gestión Pública y Delitos contra la Administración Pública. El día de hoy, a través de esta ilustre orden, contamos con la grata presencia de un destacado jurista y un destacado académico, presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Manuel Jesús Miranda Canales, quien el día de hoy nos va a acompañar en una sesión académica, trayéndonos no solo lo que es la dogmática, sino lo más necesario y lo más importante, que es la experiencia de un docente que ha dedicado a más de 60 años al derecho. El doctor Manuel Jesús Miranda Canales el día de hoy nos va a acompañar analizando un tema bastante importante titulado el Estado Constitucional el Estado Constitucional de Derecho y la importancia del Tribunal Constitucional. Para recordar brevemente, vamos a hacer un síntesis de la vida académica del doctor Manuel Jesús Miranda Canales, quien se ha desempeñado como expresidente del Tribunal Constitucional, ex magistrado del Tribunal Constitucional, de igual manera se ha desempeñado como juez de la Corte Superior de Justicia, ha sido vocal titular de la Corte Superior de Justicia, doctor en Derecho, doctor en Educación, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, se ha desempeñado de igual manera como consejero de la Academia de la Magistratura. El día de hoy, el doctor Manuel Jesús Miranda Canales nos honra con su presencia. Esta sesión académica va a ser un poco diferente a las ya acostumbradas porque va a estar dividida en tres partes. La primera parte es en la cual el doctor Manuel Miranda Canales nos va a dar algunos alcances sobre el ya denominado título de la ponencia del día de hoy. Al finalizar la ponencia del doctor pasaremos a lo que son las rondas de preguntas, las preguntas que crean pertinente ustedes como participantes, y al final se hará un pequeño conversatorio de unos 10 a 15 minutos para poder pues tener la presencia del distinguido jurista que el día de hoy nos acompaña, el doctor Manuel Jesús Miranda Canales. Doctor, muy buenas noches, bienvenido a la plataforma del Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa. Le traslado el agradecimiento del señor decano de la Orden, y gracias, estimado profesor, por estar presente el día de hoy. Le cedemos la sala para que pueda iniciar con su conferencia. Muy buenas noches. En primer lugar, agradezco al Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa por invitarme para hacer esta exposición sobre el Estado Constitucional de Derecho y la importancia del Tribunal Constitucional. También quiero agradecer la coordinación del abogado Clinton Polinar y quien es, al menos yo particularmente lo conozco desde hace algunos años y siempre ha tenido esa vocación académica de poder contribuir en la medida de lo posible y de las circunstancias con la capacitación de todas las personas, porque todos necesitamos capacitarnos, todos en la vida aprendemos y enseñamos. Hay tiempo para enseñar hasta la muerte, pero también hay tiempo para aprender hasta la muerte. Por tanto, Clinton, te agradezco la coordinación y agradezco al Ilustre Colegio de Abogados por esta gentil invitación. Quiero decir unas palabras previas que es, si se quiere, un imperativo en mi caso. Cuando yo postulé a la magistratura del Tribunal Constitucional, todos los abogados, o la gran mayoría de colegios de abogados, apoyaron mi candidatura. Y por tanto, yo tengo, si se quiere, una deuda de gratitud con los colegios de abogados del Perú, y por eso, en forma
desinteresada, voluntaria. Quiero compartir con ustedes, personas de las nuevas generaciones, abogados, estudiantes, magistrados, que me están escuchando y me están viendo, la experiencia que he tenido en la vida y la oportunidad que Dios y las circunstancias me permitieron de llegar al Tribunal Constitucional. ¿Y por qué digo esto? Porque a mi concepto, y concepto seguramente de todos, el llegar al Tribunal Constitucional constituye una de las máximas aspiraciones de un hombre de derecho. De tal manera que los que hemos llegado, en el particular caso mío, al Tribunal Constitucional como magistrado, y hemos tenido inclusive el honor de haberlo dirigido, nos sentimos sentimentalmente muy complacidos, porque podemos decir con honestidad y sinceridad que las nuevas generaciones deberían también seguir este camino de poder llegar al Tribunal Constitucional, que es el órgano máximo de interpretación de la Constitución. Por eso, muchas gracias, Colegio de Abogados de Arequipa, por haberme invitado, y voy a hacer una breve exposición en un lenguaje sencillo, simple, didáctico sobre todo, porque se trata de eso. Se trata de que el expositor exponga, valga la redundancia, sus ideas, sus conceptos, su experiencia, y el auditorio haya comprendido de qué trata el mensaje. Y luego, como muy bien está proyectado esta, digamos, vida académica, este momento académico, ¿no? Después de mi exposición, que será más o menos unos 40 minutos, ¿no? Venga un conversatorio y las preguntas del caso, ¿no? Porque, bueno, ahora yo ya no tengo ningún impedimento para contestar las preguntas, porque antes, hace unos meses, ¿no? Cuando yo era magistrado del tribunal, tenía pues ese impedimento de que se podía considerar como un adelanto de opinión, y por eso muchas veces no se podía contestar las preguntas, pero ahora no, ahora estoy, digamos, en la plena libertad de contestar todas las preguntas que sé, que conozco, y las preguntas que no sé, bueno, diré pues que no sé, ¿no? ¿Y qué va a pasar? No va a pasar nada, ¿no? Simplemente que no sé, ¿no? Lo único que puede pasar es que le pasó a un profesor universitario de la cuatricentenaria Universidad de San Marcos, donde yo estudié, donde yo me formé, que un alumno le preguntó y le dijo: diga usted esta pregunta, ¿no? Pero una pregunta muy difícil, ¿no? Muy complicada. ¿Quién va a saber eso, no? Es como que le preguntaran cuándo tuvo fiebre Calamandrei, ¿no? ¿Y cuándo será? Pues entonces el profesor le dijo: no, joven, esa pregunta no sé. Entonces el alumno reaccionó y le dijo: ¿cómo que no sé? Le dijo: ¿y a usted le pagan por eso? Y el profesor con toda tranquilidad le contestó, le dijo: no, joven, a mí no me pagan por lo que no sé, a mí me pagan por lo que sé, ¿no? Y como yo sé poquito, me pagan poquito, porque si me pagaran por lo que no sé, ¿cuánto me pagaría? Entonces, no va a suceder nada, no va a pasar nada.
y de tal manera que quiero que esta exposición sea lo más didáctico, lo más activa y lo más provechosa para mí y para ustedes. Comienzo. ¿Qué es el Estado constitucional de derecho? Miren ustedes, hará aproximadamente 200 años o un poco más, todavía teníamos nosotros en el siglo XVII y en el siglo XVIII el sistema de la monarquía. Y en la monarquía, ¿quién mandaba, quién gobernaba, quién disponía? Todo era el monarca, era el rey, no hay más. En el rey, en el monarca, estaba concentrado todos los poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, y no había otra persona ni nadie que lo pueda reemplazar a él. Este sistema, en grandes trancos, ya en el siglo XIX pasa a un sistema liberal, ¿no? A un Estado liberal, ya no un Estado monárquico, sino un Estado liberal. ¿Y qué es el Estado liberal? El Estado liberal es aquel en donde ya no manda la persona, ya no manda una sola persona que es el monarca, sino manda una norma, manda la ley. La ley es la que manda. Este Estado liberal, que más precisamente podemos decir Estado legal, porque es la ley la que gobierna. Por eso se dice, ¿quién gobierna? Es la ley. ¿Qué dice la ley? Lo que dice la ley es lo que se hace, no lo que dice la persona, sino lo que dice la ley. Entonces, por eso se dice, ¿no? El Estado legal. También se ha llamado el Estado democrático y social de derecho, por ejemplo, ¿no? Ese es el Estado legal. Pero, y así a grandes rasgos, ya a finales del siglo XX, ¿no? Más o menos 1970, 80, ya nace un nuevo sistema en donde ya no gobierna la ley, sino gobierna la Constitución. Y acá tengo la Constitución, entonces ya no gobierna la ley. El Código Civil es una ley, el Código Penal es una ley, y determinadas leyes, la ley laboral, la ley tributaria, etc., ya no. ¿Quién gobierna en el Estado constitucional? Es la Constitución y ya no la ley. Nosotros, por ejemplo, en el tribunal, lo que vemos es la Constitución, no la ley, sino la Constitución. Y entonces estamos ahora ya en estas 2 décadas, que ya estamos yendo a la tercera década del siglo, ¿no? Tenemos el Estado constitucional, porque el Estado constitucional en el Perú nace, digamos, con mucho mayor fuerza, ya con la Constitución de 1979 y continúa en la Constitución de 1993. ¿Y por qué se dice que allí podría nacer el Estado constitucional? Porque es en la Constitución de 1979 donde se crea un órgano que garantiza que la Constitución se cumpla. Yo he puesto un ejemplo, por ejemplo, en el caso mío, que yo estudié con la Constitución de 1933.
Y esa constitución tenía, como acá, derechos fundamentales, cómo estaba organizado el Estado, el poder ejecutivo, legislativo, judicial, etcétera. Había órganos constitucionales, autónomos, el Jurado Nacional de Elecciones, etcétera. Pero si no se cumplía la constitución, ¿qué pasaba? Nada. ¿Por qué? Porque no había quien haga cumplir la constitución, ¿no? Porque no había el control de constitucionalidad. Entonces, ¿cómo se controlaba en esa oportunidad? O sea, cuando yo he estudiado, cuando yo era joven, bueno, había un control político, el Congreso, pero ahora no. Ahora hay un órgano constitucionalmente, digamos, creado, que es el Tribunal Constitucional, y que en la Constitución de 1979 se llamó el Tribunal de Garantías Constitucionales. Entonces, desde el momento en que existe el Tribunal de Garantías Constitucionales y en la Constitución de 1993 se convierte en Tribunal Constitucional hasta nuestros días, hasta este momento, ¿no? Y se cumple con la Constitución, porque allí donde no se cumple la Constitución está el Tribunal Constitucional. Y en el Tribunal Constitucional están los jueces constitucionales para hacer cumplir la Constitución. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Ahora estamos en un Estado constitucional. ¿Cuáles son las características básicas de un Estado constitucional? El Estado constitucional se caracteriza, en primer lugar, por la supremacía normativa de la Constitución. Es decir, que esta Constitución ya no solo es política, sino que se convierte en una constitución jurídica. Entonces, ahora, esta constitución, digamos, es como una ley, es como el Código Civil, como el Código Penal, pero más, ¿no? Pero más. O sea, es la ley de leyes, es la norma normarum. Después de la Constitución, por encima de la no hay nada. Por debajo de la Constitución, todo, pero por encima de la Constitución, nada. Pero entonces, la Constitución, en un Estado constitucional, se ha convertido en una ley. Por eso se dice supremacía normativa, es decir, supremacía jurídica. La Constitución no es solo un deseo que, como era antes, de buenas intenciones, que el constituyente había dicho, bueno, así se van a gobernar de esta manera, así se organiza el Estado, los poderes del Estado, organismos constitucionales autónomos, atribuciones de fulano, de mengano, ya, así. Pero ahora sí es obligatorio. ¿Y por qué es obligatorio? Porque hay un órgano constitucionalmente, digamos, constituido, que es el Tribunal Constitucional. Entonces, supremacía normativa de la Constitución. En segundo lugar, en un Estado constitucional hay un legislador controlado. Ustedes saben que ahora, aun cuando la teoría de poderes no ya me parece ha sido superada, ya no se puede hablar con tanta nitidez de que hay un poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, y luego hay otros órganos de menor valor, etcétera, ¿no? De menor jerarquía. No, ya no. Ahora todos son órganos constitucionalmente autónomos. Órganos constitucionales autónomos.
Y esos órganos constitucionales autónomos son más o menos 11 o 12, que son, digamos, el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, que se llaman así poderes, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones, la Junta Nacional de Justicia, la Superintendencia de Banca y Seguros, el Banco Central de Reserva del Perú, la Contraloría General, la Defensoría del Pueblo y entre otros, el Tribunal Constitucional. O sea que ahora todos esos órganos constitucionales autónomos, 11, 12 órganos constitucionales autónomos, son iguales, así es, son iguales. Cada uno en su competencia, pero son iguales. Nadie está por debajo de algún otro órgano, no está, no está. Y está por encima, tampoco está. Pero hay una excepción, digamos, y una característica especial. Si bien es cierto que todos están en el mismo nivel, hay uno que en determinadas circunstancias puede estar por encima. Por eso, por ejemplo, en el caso del Congreso, el Congreso da una ley. Y si se considera que esa ley se interpone una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Y si el Tribunal Constitucional dice que esa ley es inconstitucional, esa ley queda expulsada del ordenamiento jurídico del país, es decir, queda derogada, aunque no hay que utilizar la palabra, pero para que se pueda comprender, en otras palabras, como dice la propia Constitución, queda sin efecto. Y entonces el Congreso podría decir, oye, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Yo he sido elegido como congresista con miles de votos, ¿no? O el propio presidente de la República. ¿Qué sucede? Yo he sido elegido con millones de votos. Tú has sido elegido por el Congreso. El Congreso podría decir, yo te he elegido a ti y ahora tú derogas una ley que el Congreso, que todo el Congreso da. ¿Y qué decimos, qué decimos los magistrados o qué decíamos, no? Porque ahora ya yo no soy magistrado. Así es, pues, así es. ¿No? Ah, entonces tú no eres grato, ¿no? Y entonces uno dice, no, yo no soy grato. Nosotros no funcionamos con el principio de gratitud, sino con el principio de ingratitud. Nosotros hacemos lo que la Constitución dice. ¿Y quién dice lo que dice la Constitución? Soy yo, porque la Constitución, miren ustedes, está acá. Es un documento inerte con unas grafías. La Constitución no dice nada. La Constitución dice lo que dice el que dice. ¿Y quién es el que dice? Yo. Entonces yo leo, por ejemplo, acá en la Constitución, los congresistas representan a la nación. No están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. Entonces, yo soy el que estoy leyendo. Por eso se dice el que estoy hablando. Por eso se dice que la Constitución, o como dice Atienza, la ley no dice nada. O sea, yo haciéndolo didácticamente, no, la Constitución no dice nada. La Constitución es un documento inerte con unas grafías. El que dice lo que dice la Constitución soy yo. Por eso dice, la Constitución dice lo que dice el que dice, o sea, yo. Entonces, es el magistrado, es la persona, lo que dice la Constitución. Y una tercera característica del Estado constitucional de derecho, ¿no?, es la eficacia de los derechos fundamentales, la eficacia de las resoluciones judiciales y de las resoluciones administrativas,
y todo lo demás. Nosotros tenemos derechos, derechos fundamentales, que son derechos constitucionales, pero ¿de qué sirve de que tengamos derechos? ¿De qué sirve? De nada, no tenemos pues los derechos. Pero también nuestros derechos están protegidos, ya pues están protegidos. Hay leyes, está la Constitución que protege eso. Pero ¿de qué sirve si no son eficaces? Si esos derechos no son carne, no se hacen realidad en la vida práctica, de nada sirve. Entonces, esas tres características que son, digamos, la supremacía normativa, garantizar la supremacía normativa de la Constitución, un legislador controlado y tres, la eficacia de las resoluciones, caracterizan a un Estado constitucional. En un Estado constitucional, ¿no? Tenemos derechos. Y para defender esos derechos, la Constitución da los procesos y las pautas correspondientes. En otras palabras, para que haya un Estado constitucional, las personas tenemos que tener derechos. Nosotros tenemos derechos, derechos que en la Constitución, en el artículo 2, aparecen con el nombre de derechos fundamentales. Pero si nos referimos a los derechos fundamentales, nosotros diríamos, pues tenemos todos los derechos, ¿no? Porque nosotros tenemos derecho a la vida, derecho a la integridad, derecho al trabajo, derecho de huelga, derecho de reunión, derecho de expresión, derecho de libertad de religión, es decir, todo. Somos como una isla feliz de personas que tenemos todos los derechos. Y esos derechos están en el artículo 2 de la Constitución, que es el artículo más largo que tiene la Constitución y uno de los más largos que tienen las constituciones en el mundo, digamos, ¿no? Porque tiene una serie. Hay constituciones que tienen mayor cantidad de extensión de páginas, pero nosotros tenemos en el artículo 2 una buena cantidad de derechos fundamentales enumerados. Pero, por un caso, si en ese artículo 2 no hubiera determinados artículos o determinados derechos, el artículo 3 dice, si no hay derechos enumerados en el artículo 2, si aparecen otros derechos, bueno, esos derechos también los tiene el Perú. Y efectivamente, nosotros hemos creado, vía jurisprudencial del Tribunal Constitucional, el derecho a la verdad, el derecho al agua potable, por ejemplo, y otros derechos. Lo que nos falta es crear el famoso derecho al olvido, que haré una referencia al final de la exposición. Y entonces, rápidamente, si nosotros tenemos todos los derechos habidos y por haber, ¿cómo se garantiza la vigencia efectiva de estos derechos? Se garantiza por medio de 7, digamos, de 4 procesos que se denominan el proceso de los procesos de la libertad. El habeas corpus, el amparo, el habeas data y el cumplimiento. ¿Y cómo se garantiza la supremacía de la Constitución? Por el proceso de inconstitucionalidad, por el proceso competencial y por el proceso de acción popular. Muy rápido, en forma, digamos, si se quiere, veloz, voy a decir unas cuantas palabras de cada uno de ellos. El proceso de
Habeas corpus garantiza la libertad personal, el derecho a la libertad personal. Claro que ustedes comprenderán que hablar de solo de uno de ellos es meses, es años, ¿no? Se puede hablar pues solo del habeas corpus años, ¿no? Entonces, en minutos solamente puedo hacer pues una referencia, ¿no? Entonces, es el derecho a la libertad personal. Uno tiene el derecho de movilizarse, de ir, de salir, entra a su casa, sale a su casa, entra del territorio nacional, sale del territorio nacional, se va a la calle, etcétera, ¿no? Entonces, yo por eso digo, ¿no? Si hubiera pues un par de enamorados y el enamorado lo agarra a la chica, le tuerce la mano y lo lleva pues a su cuarto y lo encierra y tira la llave a la calle, la chica le tendría que decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué sucede? Oye, ilústrate, ¿no? Anda a conferencias, asiste a conferencias gratis. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque así no es. Yo soy en el Perú yo soy libre, si quiero vengo a tu cuarto, si quiero, si no quiero no vengo, si quiero me quedo sentada acá en la sala, si quiero no me siento, si quiero me quedo hasta mañana, si no quiero no me voy, pero ese es mi querer, yo tengo libertad de tránsito, yo puedo pasar, a mí nadie tiene por qué estar diciéndome en la calle a dónde vas, yo soy libre, ¿eh? Entonces, así no, tú no me vas a arrastrar de los pelos y traerme a tu cuarto. Hay libertad, nadie tiene por qué, ni siquiera el policía ponerle la mano y decir, ¿a dónde va? ¿Qué tiene que ver? Eso es cuando hubiera persecución a un delincuente, hubiera alguna razón, pero nadie tiene por qué decirme a mí, oiga, ¿a dónde va? Yo sabré a dónde voy, ¿no? Entonces, ese es el derecho a la libertad personal, el derecho al movimiento, a la locomoción y derechos conexos, ¿no? Que sería ya muy difícil pues hacer ni siquiera ya referencia a uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, el derecho, ahora inclusive el derecho a la verdad, ahora se pide con el habeas corpus, ¿no? Y hay otros derechos, el derecho de no ser torturado, el derecho de, digamos, de que no haya, digamos, rejas en las calles, etc. O sea, hay varios derechos conexos, inclusive si no me dan mi DNI, no me dan mi pasaporte, entonces son derechos que me impiden movilizar, son derechos conexos, inclusive hasta el hecho de que no me permiten escoger mi abogado, ¿no? Porque está en peligro mi libertad personal. Entonces, se garantiza la libertad personal y los derechos anexos. El amparo garantiza los demás derechos, la gran cantidad de derechos, derecho a la vida, derecho al honor, derecho a la intimidad, derecho al trabajo, derecho a la libertad religiosa, derecho de huelga, todo eso, toda esa gran cantidad de derechos se garantiza con el amparo, menos los que protege el habeas data. Entonces, si por ejemplo alguien es despedido de su trabajo, amparo, derecho al trabajo. Si a alguien no le quieren matricular en un colegio, amparo, porque está atentando contra el derecho a la educación. Si una fábrica bota mucho humo que hace daño, amparo, ¿no? El derecho a un medio ambiente adecuado. Porque nosotros, de acuerdo a la Constitución, somos como seres felices, ¿no? Tenemos todos los derechos, como digo yo, habidos y por haber. Bueno, entonces, por razones de tiempo, solamente hago esa referencia al proceso
de amparo, que también tiene sus modalidades. Luego viene el proceso de habeas data en sus dos modalidades. Uno, el derecho a la libertad de información. O sea, uno tiene derecho a la información. Ahora, ya prácticamente todo se sabe. Todo, porque es el derecho a la información pública. Si el Estado, digamos, recibe una serie, recepciona una serie de datos, y entonces son datos públicos. Y si son datos públicos, ¿por qué no me va a dar esa información si es público? El dato es del ciudadano. Y quien lo solicite es el ciudadano. El Estado no tiene por qué no informar. Entonces ahora todo es público, ahora es por gusto. Cuando dice, no digas que van a saber, todo se sabe. A veces me dicen, y usted, doctor, entonces todo se sabe cuánto gano. Claro que se sabe, claro que se sabe, doctor, claro que se sabe, todo se sabe, no hay nada que sea oculto. ¿Por qué? Porque hay un derecho a la información pública, ¿no? Si ustedes, alguno de ustedes quiere saber de dónde soy yo y cuándo he nacido, simplemente va a la municipalidad de Lucanas, Puquio, y ahí pide pues mi partida, y cuando le digo, oye, pero usted qué cosa es, usted es su hija, usted es su familiar, usted es su hijo, que no, yo no es nada, yo no tengo por qué decir que si soy su hijo, nada. Yo lo que quiero saber es dónde nació y cuántos años tiene el doctor Miranda. ¿Pero por qué? Porque me da la gana y punto. He pagado el valor de la partida. Ahí está el valor también adecuado, ¿no? 10 soles, qué sé yo, ya he pagado, ¿no? Y inmediatamente le da la información y ahí va a decir, bueno, el doctor Miranda nació en la ciudad de Puquio el 18 de abril de 1939, punto. Entonces, y así, todo lo que es público, cada uno de nosotros podemos pedirlo. Entonces, sería pues claro. A veces yo digo, ¿por qué la juventud, o sea, ustedes, los de la nueva generación, no se hace estos cursos, no se hace estas charlas para que se conozca, para que se puedan capacitar adecuadamente y desempeñarse adecuadamente en la profesión, en sus actividades? Y a veces yo a mis amigos de mi generación también le digo, oye, ¿qué estás haciendo? Me dicen, yo estoy dictando charlas, conferencias. Oye, ¿qué te pagan? No, me pagan, más bien pago. No, más bien pago, ¿no? ¿Y por qué no? Porque quiero dar mi experiencia, mis pocos conocimientos a las nuevas generaciones y mi experiencia personal. A veces me dicen, doctor, usted ha sido todo. He sido, pues, ¿qué culpa tengo? ¿No? En 60 años de trabajo ininterrumpido al Estado, he desempeñado varios cargos, ¿no? He sido decano de la Facultad de Derecho, he sido miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, he sido vocal superior, he sido presidente de la Corte Superior, he sido juez supremo, aunque esa palabra no quiero, esa expresión no quiero decir juez supremo, Dios, porque Dios es el juez supremo, ¿no? Dios, ¿no? Y finalmente he sido magistrado del Tribunal Constitucional y luego vicepresidente y finalmente presidente, y me he retirado como presidente, ¿no? Entonces, si ser vocal de la Corte Suprema es Dios, juez supremo, el haber llegado al Tribunal Constitucional es más que Dios, ¿no? Y a veces yo digo, yo he sido Dios y más que Dios, y eso lo transmito a las nuevas generaciones con el deseo honesto y sincero de que también lleguen ustedes. Y a veces a mí me dicen, ¿y cómo has podido llegar a eso? Sí, en base al estudio,
en base al trabajo, en base a la honestidad, en base al esfuerzo. Nunca he pedido nada yo a nadie. Más bien contra su voluntad me he abierto camino. Y puedo a ustedes mostrarles mi rostro sereno, mis manos limpias y mis uñas sin mugre. He servido al país por casi 60 años en forma ininterrumpida. Y ahora estoy acá al servicio de ustedes porque yo mismo quiero, para que no haya ningún... Yo quiero. Más bien no me invitan, ¿no? No sé, no, yo digo, ¿por qué no me invitan? ¿No? En mi época había un periodista que decía, pero yo soy doctor en esto, no sé, era pues, doctor en filosofía, o sea que yo valgo, decía él, sí, tú vales, sí, pero a los que valen no nos llaman, a los que valemos no nos llaman, ¿no? Bueno, él decía eso, ¿no? Ahora yo ya no, porque ya yo he cumplido con el país, he cumplido con las generaciones jóvenes que son ustedes en un periodo de 60 años. He comenzado a trabajar a los 23 años y he dejado de trabajar a los 83 años. Muy bien. Y finalmente, en el mismo derecho de la información, tenemos la autodeterminación informativa, que se refiere a datos personales. En esos casos, sí, uno tiene el derecho de decir que se publique, que no se publique, que se rectifique, que se suprima, etcétera, etcétera. Eso es lo que se denomina el derecho a la autodeterminación informativa. La clínica no tiene por qué estar publicando, digamos, la historia clínica de un paciente, ¿no? Nadie tiene por qué estar publicando nada. Hay cosas íntimas, hay cosas de salud, etcétera, que pertenecen a la persona, no son públicas. Eso sí corresponde a la persona. La persona puede decir, puede autorizar que se publique, o puede decir que no se publique, puede decir que se rectifique, ¿no? Y así sucesivamente. Y finalmente, el proceso de cumplimiento. El proceso de cumplimiento no es un derecho, ¿no? Porque se ha dicho, bueno, pero ¿qué derecho? ¿Qué derecho el proceso de cumplimiento? ¿Qué derecho protege? ¿Qué derecho garantiza? Entonces, no es un proceso constitucional, pero es un proceso constitucionalizado. ¿Qué quiere decir eso? Que se ha dicho que para el proceso de cumplimiento, su finalidad es de que los actos administrativos y las normas reglamentarias se cumplan. Entonces, ¿qué derecho es el que está garantizando la eficacia de las resoluciones, ¿no? El derecho de la eficacia de las resoluciones. O sea, no basta que el derecho sea enunciado, no basta que el derecho sea protegido, se requiere que el derecho se haga carne en la realidad, es decir, que sea eficaz, ¿no? Por eso la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, más que la Corte, el Pacto de Derechos Humanos, dice que todo ciudadano tiene derecho a un recurso sencillo, no sencillo y eficaz, ¿no? Es decir, que sea eficaz. Entonces, este proceso de cumplimiento garantiza el derecho a la eficacia de las resoluciones. Luego tenemos el proceso de inconstitucionalidad, ya no en la parte de los derechos, porque para garantizar los derechos fundamentales tenemos 4. Habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento. Ahora, para garantizar la supremacía normativa de la Constitución, o sea, que la Constitución esté por encima de cualquier norma de carácter legal o reglamentario,
tenemos el proceso de inconstitucionalidad. Cuando la ley o norma con rango de ley choca con la Constitución, entonces lo impugnan. No lo impugna cualquiera. Hay determinados sujetos legitimados, tiene una legitimación extraordinaria, restringida, solo pueden presentar una demanda de inconstitucionalidad el presidente de la República, el Congreso, 25% de congresistas, el defensor del pueblo, los gobernadores regionales, los alcaldes municipales, etc. Y en el año 2017 también se ha modificado la Constitución y se autoriza que el presidente del Poder Judicial también puede ser un sujeto activo legitimado, es decir, en estos casos. Y cuando este proceso de inconstitucionalidad, después de un proceso muy simple, se presenta la demanda, se corre traslado a la parte demandada, pasan 30 días no hábiles, sino calendarios, o sea, 45 días, con la contestación o sin ella, se convoca a audiencia, informan los abogados, y después de eso se vota y se emite la sentencia correspondiente. Y si se declara fundada la demanda, es decir, que la norma, que la ley es inconstitucional, al día siguiente de su publicación en el Diario El Peruano, la norma es expulsada del ordenamiento jurídico. En otras palabras, deja sin efecto. En otras palabras, se deroga, no hay nada que hacer. Y entonces todo lo que ha hecho el Congreso, por gusto, ¿no? Y si el gobierno da un decreto de urgencia, el presidente de la República y el Congreso y el tribunal dice, ese decreto de urgencia es inconstitucional, pues, esa norma no vale, punto. Pero que no hay nada que hacer. O sea, por encima del Tribunal Constitucional no hay nada. No hay nada. Y por debajo, todo. Por encima, nada. No hay, eso es lo que se denomina, no hay zona exenta de control de la constitucionalidad. Claro que no hay que decir que tampoco, por eso los magistrados del Tribunal Constitucional son unos superhombres, que no. Existe en la propia Constitución el control de poderes, y no solo de poderes, sino el control de órganos constitucionales autónomos. Entonces, todo se controla, ¿ve? Todo se controla. El Poder Ejecutivo controla al Legislativo, ¿no? Puede también controlar al Ejecutivo, etc. El Tribunal Constitucional controla al Poder Ejecutivo, controla al Poder Legislativo, controla al Poder Judicial, controla a la Contraloría, pero también el Poder Legislativo puede controlar al Tribunal Constitucional. Para eso existe pues el juicio político, o sea, la acusación constitucional. O sea, se funciona así en la teoría de los pesos y contrapesos. Eso es lo que dice la Constitución. Y entonces el tribunal puede controlar, el Tribunal Constitucional puede controlar a la Contraloría, pero la Contraloría también puede controlar al Tribunal Constitucional. Entonces, miren ustedes, esa es, digamos, la situación. Luego viene el proceso competencial, que cada órgano tiene sus propias competencias. Cada órgano. El Poder Ejecutivo tiene sus competencias. El Poder Judicial tiene el Poder Legislativo tiene sus competencias. La Contraloría tiene sus competencias. El Jurado Nacional de Elecciones tiene sus competencias. El Banco Central de Reserva tiene sus competencias. ¿Qué hace el Tribunal Constitucional? Vigila, ve que cada uno cumpla esas competencias.
¿Ve? Y el propio tribunal tiene también sus competencias. ¿Ve? Entonces, tiene que ver. Y lo que dice el tribunal, no hay nada que hacer. Solo se cumple. Lo que dice el tribunal, la sentencia del tribunal, se cumple. No hay impugno, no hay. Se cumple. ¿No? Y solamente pongo en el ejemplo, si 2 más 2, según nosotros es 4, pero el tribunal dice 5, es 5. Pero Einstein dice que es 4, pero bueno, Einstein pues, pero este no es el tribunal dice que 5 es 5, no hay nada que hacer. Entonces, de ahí que también viene cuáles son los límites del Tribunal Constitucional. Este es un mundo, yo diría un mundo, miren ustedes saben, yo he enseñado en las universidades casi como por 40, 50 años, derecho civil, ¿no? Y he sido profesor de sucesiones, de familia, inclusive hasta derecho genético, etc. Pero desde que entré al Tribunal Constitucional me he puesto a estudiar día y noche y sigo estudiando. Ahora mismo me dice, Manuel, ¿qué estás estudiando? ¿Y qué haces estudiando? Si ya, no, yo voy a estudiar, le digo a mis amigos, yo voy a seguir estudiando. Cuando esté en la camilla también voy a estar estudiando. Pero ¿para qué estudias? Para darle a las nuevas generaciones mi experiencia y mis pocos conocimientos. ¿Y eso hasta cuándo lo vas a hacer? Lo voy a hacer hasta morir. Yo lo quiero hacer. Mi profesor, el doctor Max Arias Schreiber, dijo, yo quiero pasar del aula al ataúd. Y así fue. El doctor Max Arias Schreiber pasó del aula al ataúd. El doctor Istmo de Skairos, que nos enseñaba sociología, iba a dictar clase en andador, acompañado de su esposa. Y después de eso murió. Modestamente emulándolo a ellos, yo también quisiera pasar del aula al ataúd, dándole en forma totalmente desinteresada mi experiencia. Y cuando ya no esté en este mundo, ustedes me acompañen con una oración. Muy bien. Y finalmente, la acción popular. La acción popular es un proceso de, ya no de inconstitucionalidad, sino de ilegalidad. Es decir, el proceso de inconstitucionalidad es cuando una ley colisiona con la Constitución. El proceso de acción popular es cuando una norma infralegal, un reglamento, por ejemplo, choca con la ley. Pero como la ley tiene que estar de acuerdo con la Constitución, entonces quiere decir que el reglamento está chocando con la ley y con la Constitución. Pero la acción popular no es una acción de ilegalidad. Entonces, no debería llamarse acción popular, sino debería llamarse acción de ilegalidad. Si el que choca con la Constitución se dice que es un proceso de inconstitucionalidad, cuando choca con la ley deberíamos decir proceso de ilegalidad. Pero ¿por qué se dice acción popular? Porque la acción popular, o sea, cuando un reglamento choca con una ley, cualquiera puede interponer la demanda, mientras que en el proceso de inconstitucionalidad, ya les he dicho, tiene una legitimidad para obrar restringida. Casi ya finalizando, ¿cuál es la importancia del Tribunal Constitucional? En primer lugar, la importancia del Tribunal Constitucional en un Estado constitucional de derecho es que es la institución que garantiza la supremacía normativa de la Constitución.
el tribunal dice, esta ley es inconstitucional, no hay nada que hacer. Es inconstitucional. Se podrá discutir, se podrá decir que no es así, pero eso se cumple. No hay más. No existe otra. El tribunal, con su sentencia, da una situación de cosa juzgada constitucional. Ni siquiera cosa juzgada judicial, porque podría haber, hay cosa juzgada judicial que lo da la Corte Suprema, pero la cosa juzgada judicial puede ser impugnada a nivel del Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional puede decir que eso no es así. En cambio, cuando algo decide el Tribunal Constitucional, no hay nada. Segundo, el Tribunal Constitucional garantiza la plena efectividad de los derechos fundamentales o constitucionales, ¿no? A veces se ha dicho derechos fundamentales porque está en el artículo 2, pero en otros artículos también hay derechos, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho al medio ambiente, etcétera, ¿no? Entonces esos no son derechos fundamentales, entonces se ha dicho no son derechos constitucionales, pero derechos constitucionales y derechos fundamentales es igual, ¿no? Para nosotros a nivel interno, derechos fundamentales y derechos constitucionales igual. Ahora, a nivel internacional se llama derechos humanos, pero a nivel nacional, derechos fundamentales o derechos constitucionales. Luego, el Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución. Todo el mundo puede interpretar la Constitución. Interpreta el estudiante, interpreta el profesor, interpreta el abogado, interpreta el juez, interpreta el profesor, interpreta el ciudadano al que está destinada la norma, y quien debe interpretar primero es el ciudadano, porque la norma la ley se da para el ciudadano. Pero el máximo intérprete es el tribunal. Es el intérprete, el que cierra. Lo que dice el tribunal, no hay nada que hacer. Por eso se ha dicho, el tribunal no es el que dice la última palabra, ¿no? Por decir la última palabra se convierte en tribunal, no, sino es tribunal porque dice la última palabra. Entonces, de esta manera, podemos decir que el Tribunal Constitucional es importante porque es el máximo intérprete de la Constitución. Y por ejemplo, sobre la interpretación constitucional, podría haber un curso, podría haber conferencias muy interesantes. Una cosa es la interpretación legal y otra cosa es la interpretación constitucional, porque la interpretación legal se hace en base a la literalidad, a lo histórico, a la interpretación sistemática, literal, histórica, sociológica. En cambio, la interpretación, digamos, constitucional se hace en base a principios y en base a valores, ¿no? La ley puede decir, solamente pongo un ejemplo, por ejemplo, por robar un celular, ¿no? 20 años de cárcel. Así dice la ley, ¿no? La ley dice de 10 a 20 años, un ejemplo. Entonces, bueno, eso es lo que dice la ley. ¿Y el juez cuánto le ha puesto? Le ha puesto 15 años. Por robar un celular, 15. ¿Pero qué va a hacer el juez? El juez tiene que acatar lo que dice la ley, porque el juez está actuando con la ley.
Pero en el tribunal no se ve eso, sino se ve si esa ley es justa o no es justa. Entonces, es justo que por robarle un celular a alguien vaya 15 años a la cárcel. No es justo. Ah, entonces esa ley no vale. Eso es lo que se ve. Así, a grandes rasgos. Lógicamente, eso necesita una explicación. Y luego, el tribunal garantiza la paz, garantiza la armonía, garantiza la democracia, ¿no? Tiene que, para eso se ha hecho un tribunal constitucional. Y finalmente, el tribunal da las líneas jurisprudenciales en la resolución de los casos. En el tribunal, y con esto sí termino, hemos dado últimamente varias sentencias, digamos, emblemáticas, varias. Solamente voy a enumerar, por ejemplo, el de las familias ensambladas, el derecho a la identidad, si un transexual puede cambiarse de sexo, ya no lo voy a desarrollar, porque solo desarrollar uno de ellos sería muy interesante y valiera la pena organizar seminarios, cursos, etcétera, para analizar solo uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, este tema de la transexualidad, ¿no? Y ya casi ya ni digo cómo hemos resuelto, porque me hubiera gustado explayarme, ¿no? Pero ya no lo hago. Luego hemos dado también sentencias en relación, por ejemplo, con el orden de los apellidos, qué apellido va primero, va el apellido del padre o va el apellido de la madre, ¿no? Hemos dado sentencias sobre, digamos, situaciones como el precedente Huatuco, ¿no? Que es digamos, la situación de la meritocracia. Hemos dado precedentes sobre el hacinamiento penitenciario. En fin, hay una serie de precedentes que nosotros hemos dado. Anteriormente también, lógicamente, ya no hago referencia, pero sí solo hago referencia de las últimas ya de este colegiado que tiene ya 8 meses, porque nosotros 8 meses ya no estamos en el tribunal, ¿no? El tribunal se elige por 5 años, pero por circunstancias ajenas a nuestra voluntad, ¿no? Nos hemos quedado 8 años y ahora ya el nuevo pleno, digamos, también emblemáticas. El caso del derecho al olvido, que ya no se puede desarrollar. 2, el caso de que el Congreso tiene iniciativa de gastos. Y el caso, por ejemplo, de el muro de la Molina, que también es un proceso emblemático. Bueno, yo termino con esto mi intervención y espero pasar a la segunda parte, Clinton. Muchísimas gracias, primeramente, estimado profesor Manuel Miranda Canales, gracias por traernos un poco de mezcla entre la teoría y la práctica, y sobre todo lo que resaltamos es pues la experiencia que nos ha compartido el día de hoy a lo largo de los más de 60 años que lo ha dedicado a la academia, y dentro de ellos los 8 años que ha participado dentro del Tribunal Constitucional. Le ha sido todo un placer poder escuchar, seguramente muchos de los participantes de igual manera. En estos momentos vamos a pasar, estimados doctoras y doctores, a la ronda de preguntas, por lo cual ya saben la modalidad, pueden levantar la mano para que puedan formular las preguntas a través del chat, a través del audio del Zoom, o de igual manera también pueden dejarlo a través de la caja de comentarios. Entonces, a ver, mientras esperamos alguna mano levantada, vamos a avanzar con
con una pregunta. Doctor Manuel, ¿será posible que en nuestro país, que el Tribunal Constitucional pueda autoplantearse de oficio un proceso de inconstitucionalidad? Ya, un proceso de inconstitucionalidad tiene que plantear determinados sujetos, digamos. No es el proceso de inconstitucionalidad, no lo puede plantear cualquiera. Solamente hay sujetos activos legitimados que son el presidente de la República con acuerdo del Consejo de Ministros, está, digamos, el 25% de congresistas, está 5,000 habitantes con firmas, digamos, legalizadas o comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones, los colegios profesionales en materia de su, en situaciones de su materia, ¿no? Los gobernadores regionales, los alcaldes provinciales, y en el año 2017 también se ha incluido al Poder Judicial. En otras palabras, hasta el 2017 no estaba el presidente de la Corte Suprema o el presidente del Poder Judicial, no estaba. Y se ha incluido a partir del 2017 como un sujeto activo que podía interponer una demanda de inconstitucionalidad. Yo aprovecho la pregunta. Por ejemplo, yo he sido juez, ¿no es cierto? Entonces, el manejo del presupuesto del Poder Judicial no lo tenía el Poder Judicial y creo que hasta ahora no lo tiene. Entonces se dijo que esa ley del presupuesto era inconstitucional. Pero para plantear esa, no podía el Poder Judicial, el presidente del Poder Judicial no podía, porque no estaba legitimado. ¿Y qué se hizo? Se pidió, digamos, favor al fiscal de la Nación para que el fiscal de la Nación plantee la inconstitucionalidad de esa situación. ¿No? Y sin embargo tampoco ganamos, ¿no? O sea, los magistrados no ganaron. Pero ahora ya lo han puesto al presidente y dice, presidente del Poder Judicial, con autorización de la Sala Plena. Entonces, ahí hay una cosita que hay que aclarar. Por eso es importante esto. El presidente del Poder Judicial es al mismo tiempo presidente de la Corte Suprema y presidente del Consejo Administrativo del Poder Judicial. O sea, 3 en 1. Y ahora, ¿qué dice la ley? La ley dice, el presidente del Poder Judicial con autorización de la Sala Plena, pero el presidente del Poder Judicial no tiene Sala Plena. Quien tiene Sala Plena es el presidente de la Corte Suprema. Entonces puede, seguro más o menos es lo que se quiere decir, el presidente de la Corte Suprema con autorización de la Sala Plena. Pero la ley dice el presidente del Poder Judicial con autorización de la Sala Plena. Pero el presidente del Poder Judicial no tiene Sala Plena. Entonces ahí hay algo que tiene que esclarecerse. Es muy interesante. Y por tanto, de oficio no se puede plantear. Y en el tribunal, fíjate qué interesante la pregunta, alguna vez hemos dicho, si no, el tribunal no hace nada de oficio. No puede plantear nada, ni amparo, ni nada, no puede. Tiene que ser a solicitud y solo resuelve, no absuelve consultas ni nada por el estilo, solo resuelve.
Muchas gracias, estimado profesor. Vamos a pasar a la pregunta del doctor José Luis Ancalle. Buenas noches, doctor José Luis, bienvenido al Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa. Adelante con su pregunta. Muchas gracias. Buenas noches. Saludo al doctor Manuel Jesús Miranda. Saludo su presencia en esta ponencia. Hablar de la Constitución es tan extenso, tan amplio y quizás también subjetivo, ¿no? Porque hay posturas que uno pueda tener y justamente son estos espacios para poder vislumbrar mejor la situación, sobre todo en la que estamos viviendo. Doctor, se habló y usted manifestó mucho acerca de que justamente la Constitución es la supremacía normativa. Entendiendo así como la Carta Magna, como la madre de las leyes, y teniendo como antecedente algunas cuestiones que han pasado en este tiempo, cuestión de confianza, el quiebre del equilibrio de poderes, el tema de la ley del referéndum que por impulso de ciudadanos se podía llevar a cabo, ¿no? Y otras leyes, incluso la de la exigencia de tener 5 votos para declarar inconstitucional alguna ley. A ello me lleva una reflexión que usted hizo. Uno podría decir, o cualquier ciudadano podría decir que 2 más 2 es 4, pero si el Tribunal Constitucional dice que 2 más 2 es 5, no habría manera de poder quebrar esa resolución. Mi pregunta va en ese sentido, doctor Manuel Miranda. Y para eso tenemos, de todas maneras, que recordar el origen, la legitimidad, eh, el contenido y los efectos de esta Constitución, porque reitero, supremacía normativa. ¿Esta Constitución política es de hecho o es de derecho? ¿Y por qué, doctor Manuel Miranda Canales? Ahí, bueno, en primer lugar, cuando se dice lo siguiente, señor participante, ¿no? Vamos a ver, ¿es una constitución de hecho o es una constitución de derecho? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si se va, por eso es de que se ha pasado de una cuestión política a una situación jurídica. O sea, cuando decimos que hay un Estado, digamos, de constitución o un Estado constitucional, si es que esto se cumple, si es que la Constitución se cumple. Y para que se cumpla, tiene que haber un órgano especial dedicado a eso, que en este caso es el Tribunal Constitucional. Entonces, para esto, todos, por supuesto, yo también estoy reflexionando, como usted, ¿no? El tribunal tiene que dar pasos muy firmes, dar resoluciones adecuadas, ¿no? Porque es como quien dice, no sé si ustedes alguna vez habrán leído, creo que en la Biblia hay un caso donde controlan, ¿no? Controlan, le rebuscan y pasaban unas personas y dice, no, a esos no se les controla. ¿Y por qué no se les controla? Porque son honestos. Esos no, ¿ve? Esos no, a ellos no, ellos son honestos. Entonces, los magistrados del Tribunal Constitucional tienen que ser eso, que la opinión pública, que el ciudadano los respete, lo diga. Tiene que ser, como se dice en el lenguaje popular, tienen que estar más allá del bien y más allá del mal. Porque inclusive, gracias a su pregunta, yo también reflexiono, porque ¿dónde está la fuerza coercitiva? ¿Acaso el tribunal tiene policía? Por ejemplo, en el Poder Judicial, si una señora debe del cuarto que habita, no paga, lo sacan, ¿no? Y si no saca, va a la policía, la agarra de los pelos y lo bota a la calle. Punto. Y de la señora dormir en la calle, pues en la calle. Pues. Pero el tribunal no tiene eso. Si se quiere, su fuerza coercitiva es
la moral, es una fuerza moral, ¿no? Lo que dicen ellos se cumple. Lo que dicen ellos se cumple. Esa es digamos, el concepto que se tiene, ¿no? Y ojalá, pues, que se pueda conseguir a esas personas, como alguna vez decía, no, bueno, el juez tiene que ser esto. Yo recuerdo en la época de Fujimori, cuando hubo la poda, pues, de todo el Poder Judicial, yo mismo estuve en el Consejo Nacional de la Magistratura de ese entonces, y cuando el hombre dijo, disolver, a mí me disolvió, pues. A mí me disolvió. Yo era magistrado que venía de la Universidad de Ica en mi ómnibus pagando 10 soles para hacer las sesiones aquí, y me iba también en mi ómnibus y no se pagaba un solo centavo, señor. Ni un, o sea, en el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿usted cuánto ha ganado? Nada. Pero un solo no he ganado. ¿Por qué? Porque esa vez no se ganaba nada. Y venía usted de Ica en ómnibus. Así es, y venía en ómnibus. Y me iba también. O sea, no dormía toda esa noche. Salía de mi trabajo, me quedaba acá hasta las 3 de la mañana, tomaba el ómnibus, me iba a dictar mi clase a las 8 de la mañana directo. ¿Y dónde había dormido? No había dormido, en el ómnibus nomás sentado. ¿Y cuánto ha ganado? Nada. O sea, usted no ganó nada, no ganó nada. Entonces, esa es, digamos, la fuerza moral que tiene que tener en este caso el tribunal, y eso es lo que se pide. Ahora, hay casos pues que tiene que votarse, ¿no? El caso de la vacancia, hay el caso del voto de confianza, etcétera, que tiene que votarse, ¿no? Y cada uno, ¿no? Yo puedo dar mi experiencia. Por ejemplo, es una institución autónoma, independiente, es lo que dice, y yo nunca, no he tenido nada. Cada vez que, y felizmente, fíjense, las nuevas generaciones como ustedes han comprendido. Cuando venía alguien, doctor, para que me recomiende, yo no recomiendo a nadie. Mira, tú válete por ti, eso va a ser, tú no le debas a nadie. Gracias, doctor. Y disculpe, no. Y además, nadie recomienda a nadie. Entonces, doctor, una autoridad me ha dicho que me va a recomendar. Nadie. Mira, en esta vida, mi experiencia, nadie recomienda a nadie. Nadie se juega por nadie. Todo tiene que ser tú, ¿no? Tú tienes que levantarte temprano, tú tienes que estudiar, tú tienes que trabajar, tú. Y listo. Pero todo eso es, doctor, difícil. Es difícil, pues. La vida, pues, es difícil. La vida, pues, es para machos y para machas. La vida no es fácil, ¿no? Y a veces a mí me dice, ¿y cómo usted ha podido ser doctor en educación, doctor en... Y no solo eso. Yo soy magíster en educación, magíster bachiller en educación, magíster en educación, doctor en educación, bachiller en derecho, magíster en derecho y doctor en... ¿Y cómo? Con esfuerzo, con trabajo, levantándome a las 3, 4 de la mañana y acostándome a las 12 de la noche. Y todo el día que hacía, trabajar y estudiar. Trabajar y estudiar. Esa ha sido mi vida, que le he dedicado a ustedes, que son las nuevas generaciones. Esa es la situación, joven. Muchísimas gracias, doctor Manuel Miranda, por traernos comentarios, respuestas reflexivos, y sobre todo que seguramente nos va a servir a muchos de nosotros que estamos en la sala para poderlo aplicar diariamente en nuestra cotidianidad. Muchísimas gracias, profesor. Queríamos aprovechar a más, pero ya la hora nos está ganando. Todavía dentro del colegio va a haber una entrevista al doctor Manuel Miranda Canales dentro de unos días, en la cual se va a hacer un recuento de toda la trayectoria del distinguido jurista que tenemos el día de hoy. Solo para terminar, doctor, algunas preguntas meramente de opinión.
después de haber estado, doctor, más de 8 años involucrado dentro de lo que es el Tribunal Constitucional, la constitucionalidad, ¿usted cree, doctor, que el Perú necesita una reforma o una nueva constitución? Bueno, yo creo que las constituciones tienen que tener, digamos, una cierta vida, ¿no? Una cierta aplicación. Y también la experiencia, ¿no? La vida misma dice, a veces las pueden haber buenas leyes, pero malos aplicadores, o sea, malos jueces. Porque la ley por sí, y en este caso la Constitución por sí, necesita interpretarse y aplicarse. Y entonces puede capaz pues de formarse. Yo creo, yo lo digo con toda sinceridad y honestidad, a cada rato tampoco se puede estar sacando pues constituciones, códigos, etcétera, no. Va a depender, hay constitución, por ejemplo, la constitución de Estados Unidos creo que está durando 200 años, y el Código Civil de Francia está durando 200 años, creo. Entonces, ¿por qué? Porque también va a depender del que lo aplica, ¿no? De la persona que lo aplica, o sea, del intérprete, en otras palabras, del juez. Y eso va a depender, más bien lo que habría que es preparar a los jueces, ¿no? A los jueces, para que, sobre todo en los valores, yo diría en los valores, yo les puedo decir a ustedes así, ¿no? Mirándoles a los ojos, yo he trabajado 60 años. Y sin embargo, yo no tengo una amonestación. No quiere decir que no me hayan denunciado, ese sí, pero todos, y no tengo. Y a veces a mí me dicen, pero ¿cómo, Manuel, tú no puedes tener en tu hoja de servicios, una amonestación? No tengo multa, nada, ni suspensión, ni nada, más bien doctor por aquí, doctor por allá, reconocimiento, no alcanza las paredes de la casa para poner tanto diploma, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Porque me he cuidado en lo básico, en no hacer cosas incorrectas. Nadie es santo, pero no hay que hacer las cosas incorrectas, las cosas ilícitas, inadecuadas, ¿no? No, cuídate. Yo, solo, por ejemplo, yo he estado 8 años, y también cuando era magistrado, cuando venía un amigo, abogado, etcétera, hola Manuel, ¿qué tal, hermano? Vamos a almorzar, vamos, pues. Yo le decía, oye, ¿tú tienes caso acá? Ah, no, sí tengo un casito, pero yo no voy a hablar de, no, hermano, yo no puedo almorzar contigo, no puedo. ¿Por qué? Porque me botan, hermano. Entonces, se averigua y me botan. ¿Y quién me va a pagar a mí mi sueldo? Yo solamente vivo de mi sueldo. Nunca he vivido de otra cosa. Yo solamente de mi sueldo y bien ganado, porque me lo he trabajado. Porque yo trabajo cuando me pagan y también trabajo cuando no me pagan. También trabajo con el mismo interés, con el mismo deseo y con la misma voluntad. Y nunca me ha pasado. En 8 años que he estado, yo no he almorzado con un señor ministro, nunca he almorzado. Ni conozco su casa, ni conocen mi casa. Bueno, sé, yo vivo en San Martín de Porres, ¿no? Mi casa está abierta para todo el que me quiera visitar, pero ni conozca. O sea, ¿eso qué cosa quiere decir? Cuídate nada más, cuídate. Haz las cosas adecuadas, correctas, y punto. Y vives tranquilo, como yo vivo tranquilo acá, más bien llamándolos a ustedes, conversando, y me llaman de todos los colegios, estoy con ustedes, ¿no? Con el mayor agrado. Entonces, yo creo que la Constitución puede reformarse, etcétera, pero a cada rato tampoco se puede. Y en honor a la verdad, esta Constitución, pese a que ha sido dado por Fujimori y todo, y todos conocen mi posición al respecto, ¿no?
ha sobrevivido más de 30 años. Estamos con esta Constitución, ¿no? Que hay que reformar, hay que reformar. Bueno, ese es mi punto de vista, ese es mi parecer. Ahora, yo respeto, lógicamente, los puntos de vista de otros, que es lo elemental que puede uno tener, ¿no? Yo respeto las otras opiniones que puedan tener las personas. Muchísimas gracias, profesor. La doctora Ada Zúñiga nos dice por el chat: qué orgullo escuchar esta cátedra de vida. Cuánta falta nos hace profesionales con esa vocación de servicio. Muchas gracias, profesor. Doctor José Luis, creo que quería añadir alguna pregunta más. Aprovechemos estos minutos. El doctor Manuel todavía nos va a acompañar en otros programas dentro del Colegio de Abogados de Arequipa y también en una entrevista que seguramente durará más de 2 horas, en la cual les vamos a invitar que participen. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Manuel, agradeciendo su disposición. Podría entender de que quizás se pueda considerar que esta Constitución es de hecho y no de derecho, puesto que con sus propias palabras también disolvió a vuestra institución de la cual usted pertenecía. Y aparte de ello, habría que considerar que en la anterior Constitución establecía de que la misma no perdía su vigencia ni deja de observarse por acto de fuerza o cuando fuera derogada por cualquier otro medio, con lo cual ha ocurrido. Bajo esa premisa, doctor, y entendiendo nuevamente que estamos en un estado de derecho y tomando que nuestra Carta Magna es quien dirige, quien establece los parámetros y pueda hacer, digamos, una convivencia en armonía, se podría pensar en restablecer el orden constitucional de acuerdo a lo que he manifestado de lo que establece la Constitución del 79, o se optaría más bien por una reforma que nos pueda ayudar a encaminar, pues, obviamente a soluciones a largo plazo Bueno, inmediatas. ¿Cuál sería quizás el camino más recomendable, doctor? bueno, yo de acuerdo a mi experiencia, ¿no es cierto? Fíjate, una cosa es lo que dice la norma y otra cosa es lo que interpreta el intérprete. Entonces, la misma norma puede ser interpretado de una manera o de otra. Fíjense ustedes, si yo digo, por ejemplo, Clara, alguien puede decir que yo me estoy refiriendo a mi secretaria, a la señorita Clara. Otro puede decir, no, no se está refiriendo a su secretaria, se está refiriendo a la Clara del huevo. Yo lo he visto al doctor tomando su desayuno y ella ya vio un huevo frito y entonces ahí está con la Clara del huevo. Y otro puede decir, no, se está refiriendo a la claridad de las cosas. Eso es lo que yo he dicho, y no por lo que yo he dicho, sino porque he leído también a Tienza y ustedes seguramente también, ¿no? En derecho, nada es claro. No, nada. A veces uno dice, no, pero la ley es clarita, dice, no, la ley es, no hay ninguna ley clarita, no hay, en derecho ni una palabra es clara. Por eso yo he dicho, ya agregando lo mío, en derecho ni la palabra clara es clara, ¿no? Todo requiere una interpretación. Entonces va a depender también del intérprete. Por eso es de que a veces, ¿y quién es el intérprete? Es el juez. Entonces, si el juez, pongo un ejemplo, es un hombre que su matrimonio ha sido un fracaso en la vida, se casó 2, 3 veces y todo ha sido un fracaso, ¿no? Que la mujer, entonces ya tiene ya un prejuicio. Entonces le llega un proceso de divorcio, los divorcio inmediatamente. Las mujeres, etcétera, y los divorcio. Pero si ese expediente llega donde otro
juez que más bien su matrimonio ha sido feliz, sus hijos se han superado, ha sabido sobrellevar y es una vida tranquila. Dice, no, ese matrimonio hay que salvarlo, no, hay que salvarlo, ¿para qué lo vamos a divorciar? ¿Ve? Entonces, va a depender, ¿ve? Y por eso se dice, hay jueces carceleros y hay jueces que no son carceleros. Entonces, el propio abogado dice, ¿ante qué juez ha llegado ese caso de su hijo? Hasta, no, ya no hay nada, que ese lo va a detener, porque ese es carcelero. Ha llegado a tal juez, no, ese lo va a soltar. ¿Por qué? Porque eso va a depender del juez. Entonces, el juez también es un ser humano, es un ser igual que ustedes, con algunas características, lógicamente, especiales, pero tiene su corazón, tiene su sentimiento, tiene su manera de pensar, tiene su manera de ser, tiene sus influencias, tiene sus virtudes, tiene sus defectos. Entonces, va a depender de cómo se aplica esta ley, en este caso, esta Constitución. Entonces, no hay que estar muy apegados a lo que dice, no, sino a lo que va a interpretar el intérprete. Entonces, ¿por qué nosotros, todos así en forma general, sin prejuicios, esta Constitución ha durado 30 años? Y más o menos en 30 años así, desprendiéndonos de prejuicios o de sectarismos, etcétera, o de ideologías, nos ha servido, ¿ve? Ha servido, ¿no? Yo también, en mi juventud, he tenido y creo que hasta ahora tengo ideas de justicia, ideas de paz, de armonía, ¿no? ¿Quién no quiere surgir en paz, en armonía? Pero también pues con trabajo, con honestidad, ¿no? ¿No? Y ser honesto no es fácil. Ser honesto es tener una serie de limitaciones, pero se vive así. Mire, usted, yo he sido presidente, sin embargo, yo me levanto temprano, hago las cosas de la casa, estoy haciendo así, y luego de ahí me voy a leer mi periódico, me siento en un café, tomo mi café, me regreso en la casa, pero todos me saludan, doctor, buenas tardes, cuando usted ha estado en el tribunal, usted ha hecho justicia, gracias. No, cuánto quisiéramos que usted, bueno, ya pues pasó el tiempo, porque todo pasa, mira, hasta Dios perdona, pero el tiempo no. Hasta Dios perdona, pero el tiempo no. Y yo les diría con mi experiencia, prepárense para envejecer, porque cuando envejece, ese es el acabose. Es inclemente. Primero, nadie te respeta. Segundo, nadie te recuerda. Tercero, nadie se fija en ti ni nada por el estilo. Y tienes que acostumbrarte a esa vida. Tienes que saber captar esa situación. Y por eso nosotros vivimos, yo pues, particularmente vivo tranquilo, vivo con mi manera de pensar, dando mi experiencia a ustedes. Entonces, a mí me parece que la Constitución puede, sí, necesita modificarse en varios aspectos, ¿no? En varios aspectos, ¿no? A mí me han dicho, por ejemplo, por ejemplo, la bicameralidad, claro, en la parte económica hacer algunos reajustes, etcétera, pero después yo creo que está bien. Y la prueba es de que ha durado 30 años y muy pocas constituciones, muy pocas, han durado tanto, ¿no? Porque la República nos hemos pasado haciendo y deshaciendo constituciones, lo que la constitución más larga es la que de 1856, creo que duró hasta 1920, ¿no? Y después de ahí de 20 al 33, ¿ve? 13 años, ¿no? Del 33 al 79, bueno, hay y del 79 al 93, miren ustedes, ¿no? 10 años. Y más bien del 93 hasta ahora está durando, ¿no? Mi posición personal, con respeto, como siempre yo, de todas las opiniones y de todas las decisiones, es que podría haber una reforma de acuerdo a las pautas constitucionales.
Muchísimas gracias, profesor. La doctora Maritza nos dice gracias por la ponencia, doctor Manuel Miranda, por sus enseñanzas. Es un honor escucharlo. Gracias, estimado profesor. Para los participantes del Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa y a nivel nacional, de igual manera, ya se viene estructurando un programa que lo va a dictar íntegramente el doctor Manuel Miranda con algunos compañeros que el doctor tiene a bien invitarlos. Algunos de ellos seguramente van a venir con muchísimas enseñanzas como lo trae el doctor. Entonces, cuando llegue el momento, se enterarán ustedes. Ahora lo próximo que se viene es una entrevista al doctor Manuel Miranda, una entrevista, como se dice, o como algunas veces era catalogado, ¿no? Sin pelos en la lengua, dado que el doctor ya nos autorizó que cualquier pregunta está llano a poderlo responder. Estimado doctor, muchísimas gracias por estar presente el día en el Ilustre Colegio de Abogados de Arequipa. Gracias por compartir vuestros conocimientos y el día de hoy hacerse un espacio en su agenda para podernos acompañar. Gracias, profesor. Puedo dar fe que todo lo que mencionó es cierto, al menos en lo que me corresponde saber a mí. En aquellos años, hace un año, 2 años atrás, creo que cuando conversábamos para el tema de las conferencias era un poco limitada su participación, dado al cargo que estaba ocupando, pero ni bien dejó de ocupar determinado cargo, nos comunicamos para realizar el homenaje que se desarrolló en la ciudad de Tacna con la organización de 2 colegios profesionales, ¿no? Un homenaje al distinguido profesor con la presencia de distinguidos constitucionalistas también de Lima y otros departamentos, que seguramente se va a replicar en otras instituciones o otros colegios. Gracias, profesor. Finalmente vamos a invitar a nuestros participantes para que puedan activar sus cámaras y hagamos una toma del recuerdo acá con el doctor Manuel Miranda, misma que se les va a compartir a ustedes también para que lo puedan tener. Entonces, estimados participantes, a ver si nos acompañan. Gracias, doctor Ronald. Gracias, doctor José. Gracias, doctor Miguel. Gracias, doctor Ronald. Gracias, doctor Roger. Mientras van prendiendo sus cámaras, hay algo muy cierto que el doctor Manuel me contaba, pues, en unas reflexiones que teníamos, ¿no? Que una vez que el doctor dejó el cargo, pues las cosas cambiaron, y es cuando dice el doctor, prepárense para la vejez, ¿no? Cuando uno llega ya a una determinada edad, aquellos que en algún momento estaban con 20 seguridades y al día siguiente de terminar el cargo ya no tienen ni uno solo, ¿no? Eso es bastante cierto que nos dice el doctor, y creo que desde esa conversación uno, con lo poco que tiene, se viene preparando para cuando llega o no llegaremos a los 80 años que usted los tiene, aún con una vocación bastante admirable, ¿no? Son pocas las personas que a los más de 80 años llega con una sapiencia y con aún unas ganas de poder estudiar. Gracias, profesor, por todo. Se viene ese programa que el doctor lo va a dictar, que desde ya el doctor mismo lo ha propuesto, va a ser gratis prácticamente, pero para aquellas personas que tienen vocación de aprender, ¿no? Si bien es cierto, no se les va a cobrar de repente un precio altísimo como se les cobra en un diploma, pero sí se les va a exigir la asistencia, la responsabilidad y sobre todo, seguramente muchos de aquellos que ingresan van en alguna oportunidad a llegar al Tribunal Constitucional, como bien lo ha recalcado el profesor. Gracias, profesor. Ya tenemos la cámara prendida de todos. Le invito a darnos algunas palabras de reflexión a todos nosotros que somos estudiantes de Derecho, independientemente si son abogados o no ya. Muchas gracias, Clinton, por esta oportunidad. Veo a la distancia y en forma virtual a la juventud al que yo he dedicado mi vida, ¿no? Y lo seguiré viviendo. Como bien dices tú, yo a veces pienso, ¿por qué ustedes no pueden llegar al Tribunal Constitucional si yo he llegado? ¿Y qué de particular tengo yo para haber llegado? Casi ninguna, igual que ustedes. Y si hubiera alguna diferencia, capaz una vocación de estudio, una vocación de trabajo, una vocación de honestidad, una vocación de sinceridad y una vocación de servicio al país. Yo no he hecho otra cosa sino que servir al país. Y por eso capaz tengo la gran recompensa, el cariño, el respeto y la consideración de ustedes, que para mí es el mejor patrimonio de mi vida. Muchas gracias, Clinton, y hasta una nueva oportunidad.
Muchísimas gracias, profesor, muchísimas gracias a todos los participantes. Si creen a bien, no suelo hacer dentro de esta capacitación que tenemos el día de hoy, pero dado que también no estaba dentro de nuestro temario y el doctor nos ha permitido una clase bastante reflexivo, solicitarle que activen sus audios, quienes crean conveniente, y le brindemos un fuerte aplauso al doctor del lugar donde estemos por habernos acompañado en esto. Muchas gracias, profesor, por habernos acompañado. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Muchísimas gracias, profesor. Con ello, estimados participantes, el día de mañana tenemos una sesión académica que recuperar. Mañana a las 7 de la noche con el doctor Raúl Gutiérrez, que el día de hoy tuvo una sesión en el Parlamento, como es asesor parlamentario. 7 de la noche estamos invitados y nos quedaremos después del día de mañana a conversar sobre el examen de Derecho Administrativo, dado que el día de hoy ya es preferible que todos vayamos a descansar. Gracias, profesor. Muy buenas noches. Hasta una próxima oportunidad. Ay, ¿qué digo?